Imagina que estás buceando en el océano. Todo es agua, azul, infinito. Pero de pronto, al frente, ves algo imposible. Una orilla. Como si hubiera un borde, una frontera real. Y del otro lado, un río. Sí, un río bajo el mar. Con corriente propia, con orillas, con una superficie que parece agua, pero no es igual al agua que te rodea. Y lo más inquietante, si te acercas demasiado, podrías quedar atrapado o sufrir un choque brutal en tu cuerpo. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero existe. Y hoy, en Planeta en Secreto, vas a descubrir cómo el océano puede esconder lagos y ríos submarinos, un fenómeno tan raro que cuando lo ves en video parece un truco, pero es 100% real. En el Golfo de México, a gran profundidad, los exploradores encontraron un sitio apodado de una forma inquietante, Jacuzzi of Despair, o en español, el Jacuzzi de la Desesperación. ¿Por qué ese nombre? Porque parece una piscina o un lago en el fondo del océano, con una superficie ondulada, como si el agua estuviera hirviendo. Pero esa superficie no es una ilusión. Es el límite entre el agua normal del mar y una mezcla muchísimo más densa llamada salmuera. La salmuera es básicamente agua con tanta sal disuelta que se vuelve mucho más pesada que el agua de mar. Tanto que en lugar de mezclarse, se queda abajo, formando una especie de lago atrapado. Y ese lago tiene corriente. Puede moverse, puede derramarse, puede crear caminos. Por eso la gente lo describe como un río bajo el mar. Aquí viene la parte que explota la cabeza. ¿Cómo puede existir algo parecido a un río si todo es agua? La clave está en la densidad. No toda el agua pesa igual. Piensa en esto. Si echas mucha sal en un vaso de agua, llega un punto donde esa mezcla se vuelve más pesada. Si pones esa salmuera en un recipiente con agua menos salada, la salmuera se va al fondo. En el océano pasa algo parecido, pero a escala enorme. En ciertas zonas del fondo marino hay depósitos de sal gigantes, restos de mares antiguos que se evaporaron hace millones de años. Esos depósitos, bajo presión, pueden filtrar sal, y esa sal se disuelve en el agua cercana formando salmuera súper concentrada. Y como esa salmuera es más densa, se acumula en depresiones del fondo marino, como si fueran cuencos naturales, que se llenan. Resultado, un lago dentro del océano. Lo que hace este fenómeno tan famoso es cómo se ve. Los buzos y robots submarinos describen que parece una piscina con borde. Y cuando miras la línea entre el agua normal y la salmuera, se nota como si fuera una película, una capa, un vidrio invisible. Eso ocurre porque la salmuera puede tener diferente refracción de luz, y además suele estar cargada con químicos, sedimentos y a veces hasta gases como metano. Entonces se crea una frontera visual clarísima, como una línea que separa dos mundos. Y si el lago tiene salida por una pendiente, esa salmuera puede escurrirse, creando un río submarino, un flujo denso moviéndose por el fondo, siguiendo el relieve, como lo haría un río en tierra. Ahora, ¿por qué un lago de salmuera puede ser peligroso? Primero, por la salinidad extrema. Si un animal marino cae ahí, muchos no pueden sobrevivir. Es como entrar en un ambiente químicamente hostil. Segundo, porque a veces estos lugares tienen poco oxígeno, y en algunos casos pueden contener sustancias tóxicas como sulfuro de hidrógeno u otros compuestos. Por eso hay un detalle oscuro. Alrededor de algunos lagos de salmuera se han encontrado restos de criaturas muertas, como si fuera un cementerio en el fondo del mar. Pero lo más fascinante es que no todo muere. En estos lugares existen criaturas que parecen sacadas de otro planeta. Hay bacterias y microbios que no dependen de la luz del sol como nosotros. Ellos viven de reacciones químicas, convierten sustancias del ambiente en energía, como si el agua fuera su combustible. A partir de ahí se forman ecosistemas completos, gusanos, crustáceos, moluscos, peces que rondan el borde. Como si el borde del lago fuera una frontera de comida, un buffet extraño en el abismo. Y cuando ves un robot explorador acercándose a esa orilla submarina, con peces alrededor, te da la sensación de estar viendo un planeta alienígena dentro del nuestro. El Golfo de México es el ejemplo más famoso, pero no es el único. En distintas partes del mundo hay sitios donde se forman salmueras densas y corrientes separadas. A veces se les llama cascadas submarinas,
lagos de salmuera, ríos densos, porque se comportan como líquidos distintos dentro del mismo océano. Y esto nos deja una idea brutal. Aunque creamos que el mar es un solo mundo homogéneo, en realidad puede tener capas, fronteras y paisajes que no imaginamos. En el fondo del océano, literalmente, puede haber un río que no ves desde la superficie y que ha estado allí por años, siglos o más. Así que la próxima vez que pienses en el océano como un lugar simple, agua, peces, olas, recuerda esto. Ahí abajo existen fenómenos tan extraños que parecen un error de la realidad. Un lago dentro del mar. Y a veces, un río que corre bajo el océano, como si el mundo tuviera un secreto guardado en las profundidades. Si quieres que el próximo video sea sobre lugares del planeta que parecen de otro mundo, escribe en comentarios más secretos. Y recuerda, esto fue Planeta en Secreto. Nos vemos en el próximo misterio.